Hola amigos, bienvenidos a temas de derecho y vamos a tocar el tema de contratos de buena fe contenido en el derecho romano. Este derecho romano, para ser específico, considera que las fuentes de las obligaciones son los delitos y los contratos, y como una fuente importante de la obligación son esos contratos de buena fe. Bueno, y arrancamos con esto. Para estas obligaciones estaban determinadas las de stricti juris y la de bonae fidei, que no viene siendo más que stricto juris, lo estrictamente pactado. No había más que estar conforme a la letra. De ahí derivan sobre todo los contratos literis, los escritos, y así era como se exigían. Pero también teníamos las obligaciones de buena fe, la bonae fidei, que es más que nada la voluntad de las partes por cumplir las obligaciones impuestas. Y de ahí derivan estos contratos consenso o consensuales. Hablamos de ese consentimiento. Bueno, básicamente el consentimiento, esa voluntad, es esa exteriorización de la voluntad de las partes. Y puede ser de manera expresa o tácita. Para explicar brevemente esto de ser expreso, era lo escrito, pero no solamente lo escrito, sino que también consideramos doctrinalmente que debe de haber signos inequívocos de esa voluntad de querer hacer, de querer cumplir. Son contratos consensus, de quererse comprometer, de adquirir esas obligaciones y asimismo derechos en su caso, por esa bilateralidad. Bueno, también los tácitos, que son los que se presumen, los que se deducen, pero esto viene a ser más que nada por una inacción o un silencio. Eh, lo tácito viene del vocablo latino tacitus. Tacitus quiere decir callado. Ese silencio también daba pie a poder seguir teniendo este contrato, como lo vamos a ver en la figura de la relocatio tácita, que vamos a ver a continuación. Bueno, si me permiten, entramos ya de plano a los contratos de buena fe y voy a tocar dos, que es el emptio venditio y la locatio conductio. Del emptio venditio significa compra-venta. Seguramente les suena este término, en nuestra legislación también viene considerado y muchos tenemos como ejemplo, generalmente cuando hablamos de contratos, el contrato de compraventa. Bueno, mis amigos, para los romanos, el vendedor era el que se obliga a transmitir al comprador la posesión pacífica y duradera de una cosa mediante el pago de una cantidad de dinero. Como se pueden dar cuenta, en esta definición y en este concepto que tenían los romanos, no dista mucho de nuestro concepto actual, en el cual pues el vendedor entrega la cosa, responde también por vicios ocultos y da una garantía de evicción. Esos son los efectos que se producían para el vendedor. Cuando hablamos de esa garantía de evicción, quiere decir más que nada que tal vez algún tercero era el propietario de la cosa vendida y tal vez la ganaba en algún juicio y en consecuencia el vendedor tenía que resarcir ese precio, ese saneamiento por esa evicción. Bueno, y el comprador también tenía efectos en la compraventa. ¿En qué? En pagar el precio de lo pactado por la cosa, recibir la cosa y también el reembolso de gastos de conservación de la cosa si ese fuera el caso. Bueno, hasta aquí la compraventa, la emptio venditio. Pero la locatio conductio vendría a ser como un arrendamiento, no del todo, pero sería como el arrendamiento. Y vamos a verlo en una, dos, tres, cuatro formas. Bueno, la locatio conductio rerum. Recordemos que es la cosa, entonces sería el arrendamiento de cosas. La locatio conductio rerum.
Bueno, dentro de esta locatio conductio rerum, vemos que hay figuras como el locator, que es el arrendador, y el conductor sería el arrendatario. Bueno, conocemos la figura del arrendamiento, pero no vamos a dejarlo sin mencionar que el locator es el que proporciona el uso y goce temporal de la cosa, y el conductor es el que paga el dinero, hace esa remuneración de dinero que le llamaban merces en el derecho romano. Bueno, había comentado hace un momento de la relocatio tácita. La relocatio tácita no es otra cosa que cuando termina el plazo del arrendamiento, las partes siguen obrando bajo las mismas condiciones. Eso seguramente lo hemos visto de manera práctica cuando alguien renta un inmueble y no se vuelve a hacer el contrato, pero sin embargo el arrendatario sigue pagando al arrendador la renta en los mismos términos, con el mismo precio, y bueno, sigue de una manera tácita. ¿Por qué? Porque su silencio expresa que siguen consintiendo ese contrato. A eso se refiere la relocatio tácita. Vamos a un segundo punto, la aparcería. La aparcería, que también en la actualidad en el derecho agrario se sigue manejando, no es otra cosa que la explotación agrícola de un terreno a cambio de sus frutos, que serían como sus merces. Quiere decir que sería como la renta. Nos dan unos frutos, pero nosotros damos la explotación agrícola de un terreno. Esa sería la aparcería, una especie de arrendamiento para los romanos. Y vamos con otras dos que son interesantes, que es la relocatio conductio operarum y la relocatio conductio operis. La operarum es cuando es el pago por servicios que se prestan. Estaríamos aquí como incursionando en la materia laboral. Sería como esos contratos obrero-patronales en las cuales ese contrato laboral hace que se pague por esos servicios que presta el trabajador. Diferente es la relocatio conductio operis, que es el pago de precio por una obra. Aquí sería algo específico, como el pintar un cuadro, transportar cosas, transportar personas, o construir alguna casa, algún inmueble, alguna otra cosa que fuera para una obra en específico. Aplicaría la locatio conductio operis. Como se pueden dar cuenta, no es exactamente un arrendamiento, sino que ya iríamos más enfocados a una especie de contrato laboral en el operis y operarum. Recuerden, el operarum son servicios que se prestan y el operis es pagar el precio por una obra determinada. Solamente para hacer mención, había también en el operarum el pago de servicios, pero eran liberales en el caso de los abogados y médicos, en donde a ellos no les daban un sueldo, vamos a decirlo, base, sino que se podía pactar de diferente forma y cobrar otro tipo de honorarios. De ahí viene el honorarum, honorarios que cobraban los abogados y médicos, sobre todo porque eran servicios más especializados. Bueno, creo que hasta aquí este tema. Espero les haya sido de utilidad, les haya sido productivo. Me da gusto que hayan visto el video. Les mando saludos y nos vemos en la próxima. Gracias.